noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como todos los lunes La Ley de la Selva aquí en C5N. Estamos hasta las 0:30. En un momento, justo antes de la medianoche, va a llegar la firma del Pacto de Mayo. Algo atrasado, hoy 9 de julio, en un ratito ya lo va a hacer. Pero hasta entonces tenemos mucha información para compartir con ustedes y el análisis, además, de la llegada de quien promete ser uno de los protagonistas de la gestión Milei, Federico Sturzenegger. Antes, vuelo a Tucumán porque allí está Diego Lehuen con lo que se está viviendo en este momento en la previa de ese acto con gobernadores y un expresidente, Mauricio Macri. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sale todo bien? Bueno, así es, estamos a 150 metros de la casa histórica de Tucumán, donde se va a firmar este Pacto de Mayo que va a ser en julio, en la previa del Día de la Independencia. Lo cierto es que hace minutos nada más ya ingresaron todos los gobernadores que han estado en el Hotel Sheraton esperando que llegase el presidente de la Nación, Javier Milei, y también han ingresado en otras combis ya los funcionarios, los ministros también, todos ya se encuentran aquí del otro lado de las vallas. Hay un poco de gente intentando ver al presidente de la Nación, Javier Milei, que, si no me equivoco, está por aterrizar o ya aterrizó aquí. Ya aterrizó en Tucumán, me están diciendo, y que también, por supuesto, va a estar viniendo directamente hacia este lugar. En un principio se creía que iba a pasar, a cambiarse o a estar un poco más tranquilo por el mismo hotel donde estuvieron los gobernadores, pero ya que todos los funcionarios y los gobernadores están aquí, posiblemente tengamos la presencia, veamos pasar por lo menos al presidente de la Nación, Javier Milei, por este lugar. Diego, está previsto que el acto sea acompañado por estos gobernadores que, como vos bien decís, ya están allá desde hace un rato, pero también hubo una serie de reuniones en el Sheraton, ahí en Tucumán, y también en dependencias de la propia gobernación. Entiendo que Lautaro ahora se está moviendo porque charló con alguno de ellos, pero vamos a compartir algunos de esos testimonios, ¿no? Sí, dale, por supuesto. Vamos a escuchar lo que decían los gobernadores que estuvieron en ese hotel, como vos decías. Bien, dentro de un ratito. Gracias, Diego. Conectamos con vos en un ratito. Hasta luego. Bueno, ahí está el acompañamiento, algo de calor popular en esta noche de tanto frío. Hay algo de gente, dijo Lehuen, es eso, lo que a esta hora ha conseguido reunir Milei allí. Pero vamos a compartir, insisto, en un ratito la palabra, por ejemplo, de Martín Yarlora, el gobernador cordobés, de Ignacio Puyaro. Hay varias notas que nos quedan pendientes y, por supuesto, en un ratito la firma y la revelación de si va a haber o no anuncios concretos en el acto que se va a transmitir por cadena nacional. Pero les decía, antes de analizar eso, que lo vamos a hacer con Gabriela Vulcano, hubo muchas reuniones reservadas en torno a lo que va a pasar dentro de una hora, que te va a contar aquí mi compañera. Antes de eso, vamos a detenernos en la llegada de quien promete ser un protagonista, Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger no es alguien nuevo en la política. De hecho, este va a ser su tercer tiempo. El segundo tiempo es bastante recordado porque fue hace poco. Fue presidente del Banco Central en la primera mitad y un poquito más del gobierno de Mauricio Macri. Desde ahí arrastra viejas rencillas que pueden teñir este nuevo paso por la gestión, pero tenía unas ganas de arrancar este tercer tiempo. Claro, antes de aquel segundo con Macri, tuvo uno más determinante todavía para nosotros y para el Tesoro, para el Fisco, que fue su paso como funcionario de Domingo Cavallo en 2001, secretario de Política Económica, ni más ni menos, y antes, esto es bastante menos recordado, economista jefe de la YPF privatizada durante casi la mitad de la convertibilidad. Algo que también dejó sus rastros. Pero te decía, tenía muchas ganas de este tercer tiempo, sea con el presidente que fuera. Mirá lo que le posteaba, por ejemplo, a Patricia Bullrich en campaña. Bueno, Patricia, acá está el
finalmente el trabajo que después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá, mira, acércate, Balón. Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. Así que acá está por temática, cada uno de los temas. Entonces el primer artículo son las que se derogan, que es la pila esta que está acá al lado. Y después ya empiezan las modificaciones, ley por ley, ok, y que es básicamente un cambio en todas las leyes de Argentina que tienen privilegios, que tiene la estructura de status quo. Así que bueno, acá está el trabajo terminado. Sería casi conmovedor asistir a esa emoción, a ese entusiasmo que le pone Federico Sturzenegger al trabajo, si no fuera por el contenido de esas reformas. Claro, lo notable es que esto que le prometía a Bullrich es lo que la gente rechazó, dejándola afuera del balotaje a la candidata del PRO. Nadie habría pensado que luego terminaría siendo ministra de Seguridad, ministra estrella, y él, que iba a ser su ariete modernizador, el ministro de Reforma del Estado y Transformación, que ese es el nombre que le pusieron pomposamente a la cartera de Sturzenegger ahora en el gobierno de Milei, quien sí, a diferencia de Patricia, accedió al balotaje y luego ganó. Claro, no se votan los ministros, no se votó Bullrich, no se votó Sturzenegger, no se votó Caputo. De hecho, como decía, repudiaron las urnas la presencia de esos funcionarios, exfuncionarios, en el elenco de una de las fuerzas, la que salió tercera, y sin embargo acá están. Pero vale la pena detenerse unos minutitos en la historia, sobre todo para quienes no asistieron a aquel primer tiempo, que hoy es buena parte del electorado. En el primer tiempo, Sturzenegger mostraba el mismo entusiasmo. Mírenlo acá, también sonriente, en la terraza del Ministerio de Economía. Ahí había llegado a principios de 2001. Ahí tuvo que posar porque era un año turbulento, no era para andar por las calles, allí abajo de donde tenía oficinas. Y ahí es donde puso en marcha el mega canje. Se había esfumado prácticamente en el aire el blindaje, cerrado un par de meses antes por Fernando de la Rúa, cuando a este hombre se le prendió la lamparita y dijo, ¿saben qué? Vamos a canjear estos bonos que el mercado teme que no podamos pagar por la alianza, por el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, por otros bonos que van a pagar más interés y que van a tener un adicional de capital. De esta manera vamos a ahuyentar los temores del mercado y ahora que tenemos déficit cero, escuchen bien, porque la prédica es prácticamente textual, ahora que tenemos déficit cero vamos a hacer bajar el riesgo país y vamos a poder refinanciar esa deuda a mercado de acá a algunos meses o con suerte a un año y medio. Bueno, nada de eso pasó porque ustedes saben, después del megacanje vino la debacle final de la convertibilidad. Cavallo anuncia las restricciones para el retiro de dinero, el corralito, y luego esa espiral se termina llevando puesto a Fernando de la Rúa, que declara el estado de sitio para contener protestas que a partir de ese estado de sitio se multiplican. Pero en septiembre de ese año, Sturzenegger publica un documento que decía el ajuste va a funcionar. Lo publica en realidad la Secretaría de Política Económica, lo firman un par de técnicos de esa secretaría de entonces, una de ellas Marina del Poyeto, pero el documento dice claramente autorizado para su distribución por Federico Sturzenegger. A ver si vamos al inicio, ahí está porque me gusta la versión antigua de los documentos de la Secretaría de Política Económica. Implicancias del déficit cero en el crecimiento. 13 de septiembre de 2001.
Dice el texto que el déficit cero ya se había puesto en marcha y sobre el final del texto lo que dice es, con esto que ya está en marcha, vamos a salir adelante, esto va a funcionar. E incluso habla de 2002. Dice, vamos a poder poner en marcha esta regla, vamos a poder refinanciar la deuda y vamos a lograr 4 o 5 años de crecimiento sostenido. Decían por entonces 5% del PBI por año. No sé si tenés el final, Rodo, del texto, pero lo que pasó no fue eso, ¿no? No hace falta que yo se los diga. Después del crack de la convertibilidad se vino un año de desplome del PBI tremendo, del 10%. Y a partir de eso, después, por políticas en sentido opuesto que se siguieron, aún con superávit fiscal, o sea, no afectando esa regla del déficit cero, pero el crecimiento fue mucho mayor que el que preveía Sturzenegger. Claro, después de la debacle, ¿no?, de la posconvertibilidad. Ahora, Sturzenegger, en ese canje de deuda, eligió a algunos bancos. Eligió, por ejemplo, al francés, al Santander, al Galicia, al Citigroup, al HSBC, al JP Morgan, que por entonces contaba entre sus filas con un exitoso financista llamado Toto Caputo, y los favoreció con un canje por el que cobraron en comisiones 150 millones de dólares. El megacanje, para quien no lo recuerda, se hizo en junio de 2001, antes de este documento que les acabo de mostrar, y involucró a 20.000 millones de dólares que se canjearon por otros bonos con esa promesa de aumento de intereses y de capital. Esos 20.000 millones de dólares se terminaron convirtiendo en 50.000 millones de dólares. Ese es el efecto que generó sobre todos nosotros el canje. Y por ende, por ese brutal endeudamiento, hubo fiscales y jueces que lo pusieron a Sturzenegger en el banquillo. Sturzenegger fue investigado, fue procesado, una causa que pasó por 3 jueces diferentes, que tuvo incluso prófugo a un banquero que participó de las negociaciones, que había sido secretario del Tesoro de Estados Unidos, llamado David Mulford, y que, tuvo procesados a Daniel Marks, a Julio Dreisen, subsecretario de Financiamiento, a varios otros funcionarios que acompañaban a Sturzenegger en aquel momento en economía. Esa causa se tramitó durante 15 años. Esto que están viendo acá atrás mío fue el momento en el que lo sobreseen a Sturzenegger en 2016, septiembre de 2016, habiendo ocupado él el cargo de presidente del Banco Central con Macri durante 9 meses. ¿Quién lo sobresee? La Cámara Federal, que dice que no había pruebas contra el entonces jefe del Banco Central. Claro, había habido ya un dictamen de un fiscal y un sobreseimiento dictado por un juez, el juez Sebastián Ramos, a quien después el fiscal Delgado pidió que revisara la Corte Suprema de Justicia. El fiscal Federico Delgado, hoy fallecido, fue el único que insistió hasta el final con que Federico Sturzenegger tenía que ser investigado por esto. Algo que hoy resuena en el silencio de un montón de fiscales cuando la deuda se incrementa. Y no digo solo en este gobierno, digo también en el anterior, que por ejemplo le dio los bonos duales a los bancos, generando también un incremento brutal en la deuda que ahora vamos a ver también. Claro, 2/3 de los bonos que los bancos habían puesto en el megacanje estaban en manos de las AFJP, con lo cual cobraron 150 millones de dólares los banqueros amigos de Fede por hacer de intermediarios de sí mismos con el Estado. Era mucho dinero porque además todavía regía la convertibilidad y el negocio bancario, sobre comisiones de un endeudamiento brutal, hacía pingües ganancias. Bueno, los que lo sobreseen desde la Cámara Federal son 2 camaristas que luego serían muy conocidos. Martín Irursun, el de la doctrina Irursun, que
metía presos fáciles a los procesados por corrupción durante el kirchnerismo, y Eduardo Fara, una dupla que firmó muchos fallos convenientes para Macri, convenientes también para aquel gobierno de Fernando de la Rúa. Recordemos, fue sobreseído también por los asesinatos de aquel 20 de diciembre de 2001 y, bueno, muy adversos a las gestiones del kirchnerismo. Hecho ese revival, ahora vale la pena ir a la actualidad del coloso, como le dice Javier Milei. Sturzenegger confirmó esta mañana, que habló por radio, en una entrevista muy amigable que concedió a Radio Mitre, que este miércoles van a salir por decreto las primeras medidas que apuntan al sector aerocomercial, al sector del transporte de carga. Dice él, va a desregular y abaratar y desprohibir cosas que hoy están prohibidas por la regulación. Hoy ya salieron los transportistas de carga a aclarar que esa desregulación puede costar vidas en las rutas si afloja los requisitos, por ejemplo, de seguridad vial para los conductores, para los choferes de camiones. Pero además dijo que se va a mandar al Congreso la ley hojarascas. La ley hojarascas, según él, busca eliminar reglas y leyes que hoy molestan. Cuando hizo ejemplos, cuando puso casos concretos de cosas que molestan y que hay que eliminar para que la economía crezca, tanto el viernes cuando asumió Sturzenegger como hoy cuando habló por radio, se refirió a ejemplos anecdóticos como una ley para administrar las carreras de palomas mensajeras y otra del gobierno de Perón que regulaba el carnet de mochilero. Claro, son cosas sobre las que uno no se detiene a pensar en general. Yo hoy hablé con la Federación Colombófila Argentina y me decía que nada tiene que ver con los militares a quienes adjudicó Sturzenegger la ley de palomas mensajeras. Lo que hay es un reconocimiento de un deporte que practican unos 3.000 aficionados en el país, para el cual el Estado no pone un peso. Pero, claro, alcanzó que él mencionara esto para que habláramos un rato de palomas mensajeras y de carnets de mochileros, que nadie usa, por supuesto. Quizás tenga que ver con este consejo que Federico Sturzenegger en 2014 contó, muy divertido, en una universidad norteamericana, respecto de lo que le había aconsejado Jaime Durán Barba en las elecciones de 2013, donde fue electo diputado. Este video trascendió en 2015 y se armó bastante escándalo, porque lo que dice básicamente es que hable de cualquier cosa. Escucha. In inflation, they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and you have to reduce money printing. That means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers, or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. Decí cualquiera, habla de tus hijos, habla de palomas mensajeras, habla del carné de mochilero. Bueno, esta mañana hizo medio eso. Escúchalo. Acordate que ahí también teníamos un par de temas que fueron un poquito más picantes en la discusión, que me parece que está buenísimo volver a tenerlas. Por ejemplo, una cosa que se hizo una encuesta y fue lo más popular de la ley base, que era... ¿Se acuerdan cuál era lo más picante, lo más popular que salió? No. El divorcio simplificado. Ah, claro. Porque vos decís, yo me voy a casar, voy a un registro, pero para separarme tengo que hacer un juicio de divorcio. Sí, sí, aunque sea mutuo. Aunque sea totalmente no contencioso, no que sea mutuo. Digo, que eso acordate, eso es la lógica de que en su momento, cuando había gente que pensaba que la gente no se tenía que divorciar, ¿te acordás? En los 80. Sí, claro. Habrán dicho, bueno, hacemos esto, pero hacemos un juicio para que sea como más difícil, pero... No. Bueno, hay gente en el propio gobierno de Javier Milei en 2024, no en los 70, que dice esto que Sturzenegger dice, alguna gente opinaba en los 70 sobre el divorcio.
Uno de ellos es el secretario de culto, Francisco Sánchez, y no lo dijo hace 15.000 años, lo dijo hace un mes y medio en España. Escúchalo. Conservador. En la Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Bueno, este hombre, Francisco Sánchez, después insistió cuando volvió de España de esa cumbre conservadora, donde estaba ahí medio en su salsa, y dijo que los chicos, hijos de padres separados, según un estudio muy prestigioso, rendían menos en la escuela en un 30% de los casos. Esos eran los argumentos en los 70, como bien refería Sturzenegger, contra el divorcio vincular. Y ahora en el mismo gobierno aparece un tipo que dice hay que hacer del divorcio un trámite administrativo simple, sin juicio, cuando están de acuerdo los dos, algo que de verdad podría simplificar las cosas y ahorrarle guita a la gente en abogados. Pero en el mismo gobierno hay un tipo que dice que estuvo mal Alfonsín en traer esa discusión cuando la trajo. Por supuesto, el mismo Francisco Sánchez dice que va a intentar derogar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Dice que también fue inconveniente que se aprobara la ley de matrimonio igualitario. En fin, son curiosas acepciones de la palabra libertad las que se manejan en uno y otro rincón de esta gestión libertaria o así llamada libertaria. Pero vamos a lo importante. Sturzenegger dice va a desregular los vuelos de tal modo de que se puedan empezar a ofrecer en aviones de pequeño porte vuelos a Olavarría o a Tres Arroyos. Dice que va a terminar con el flagelo de las palomas, eso va a estar bueno verlo. Y dice también que va a hacerle más fácil la vida a la gente con sus desregulaciones. A uno que no se la va a hacer fácil es a Caputo, porque con Caputo, el ministro de Economía, arrastra rencillas antiguas y no tan antiguas, algunas bastante más recientes. A ver, el ministro de Economía está en apuros, te lo decía la semana pasada. Tiene el dólar que hoy volvió a batir un récord nominal, tiene a los bancos muy inquietos con sus últimos anuncios, un viernes a la tarde, algo que ya presagiaba malas consecuencias. Tiene a los banqueros de Wall Street mirándolo medio de reojo, recordando la plata que perdieron cuando él les decía acá está todo bien, en 2018, momentos en los cuales muchos se habían jugado buena plata a hacerla rendir en Argentina y perdieron, obviamente. Algunos no se olvidan y jamás van a volver a invertir en un bono de los que vende Caputo, pero otros, en cambio, empiezan a tentarse con la posibilidad de hacer plata fácil y rápido, la famosa bicicleta financiera. Y Caputo decidió, después de aprobada la ley base, jugarse el pellejo a esa bicicleta financiera. ¿Por qué? Bueno, porque vio que no consiguió ahuyentar los temores del mercado, porque se da cuenta de que las críticas que le hace el Fondo Monetario, Domingo Cavallo, el antiguo jefe de Sturzenegger, Carlos Melconian, sus propios entusiastas, defensores, los que acompañaban a Javier Milei, bueno, se da cuenta de que esas críticas son las que impiden que, por ejemplo, liquiden su cosecha los exportadores de granos. Como los dólares no llegan, entonces empieza a correr el rumor de que le van a doblar el brazo y va a terminar devaluando en el mercado oficial. Algo de eso admitió en el avance del presupuesto que difundió la semana pasada, donde dice que la inflación de acá no va a bajar mucho más, se va a mantener en torno al 5%. Ahora, ¿por qué te digo que apuesta a la bicicleta financiera Caputo? Bueno, porque lo que quiere hacer es que a caballo del ingreso de esos capitales golondrina
se sostenga el dólar paralelo, en el paralelo financiero, sobre todo el dólar bolsa y el contado con liqui, en torno a los 1.400 pesos. Hoy el blue llegó a 1.450. Pero claro, el problema es la bola de pesos que tiene origen también en Federico Sturzenegger. Mira, esto que te estoy mostrando acá es la evaluación ex post del programa del Fondo Monetario con Macri. Es el programa que todavía hoy implica una deuda de 50.000 millones de dólares que no está paga. ¿Por qué te muestro esto? Porque esa montañita que ves crecer, la montaña de Levax, fue criticada por el Fondo Monetario cuando la creó Federico Sturzenegger. Cuando Federico Sturzenegger hizo disponibles esas Levax para todo el público que quisiera comprarlas, lo que inauguró fue la bicicleta financiera que se lo terminó llevando puesto. Fíjate que eso era el principio de la bola de nieve. Después eso fue refinanciado mediante las LELIQs y las LELIQs fueron refinanciadas mediante los famosos puts del Banco Central. Está llegando el presidente Javier Milei al lugar de la firma del acto y vamos a ir ahí apenas empiece el acto en concreto, ¿eh? Pero ahí lo veíamos pasar por el lugar donde está apostada la cámara exclusiva del C5N y vemos el despliegue de seguridad parecido al que lo acompaña habitualmente cuando se mueve en cualquier lado. Ahora, ¿cómo funciona esta bicicleta a la que apuesta Caputo? Bueno, esta bicicleta funciona así. En tanto se mantenga quieto el precio del dólar, rentabilidades en pesos inferiores a la inflación pueden no ser atractivas para alguien que invierte en pesos, pero sí lo son para el que invierte en dólares. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, la letra en la que invirtió la semana pasada Goldman Sachs. Letras que vencen a 60 o a 90 días. Pagan 3,6% efectivo mensual de tasa. Vos me decís, la inflación dio 4,2 del mes pasado, va a dar 5 este mes. No me garpa, 3,6. Ahora, si a vos te dicen que el dólar va a estar quieto, eso es 3,6% en dólares en un mes. A Goldman Sachs le regarpa eso. Por supuesto, si llega a subir el dólar en el medio, le va a pasar como a los que se quemaron con leche en la anterior gestión de Caputo. Pero si no, hacen el dinero fácil y rápido, por supuesto, hasta que se van. Cuando se van, esto genera un problema parecido al que empezaba a esbozarse en este 28 de diciembre de 2017. Ya ahí la bicicleta empezaba a desvencijarse y los dólares empezaban a empujar para irse de vuelta a su lugar de origen, a Wall Street. Sturzenegger en ese momento, bueno, hacía equilibrio, pero le doblan el brazo en esta conferencia de prensa. Ahí lo ves en primer plano a Caputo, a su lado Nicolás Dujovne, luego Marcos Peña y un ostensiblemente ofuscado Federico Sturzenegger, que un poco estaba asistiendo a su propio funeral y no lo sabía. Durante varios años no le perdonó esto Sturzenegger a Caputo porque lo consideró una traición. Él sigue creyendo en que el Banco Central tiene que ser independiente y en ese momento decía estaban vulnerando esa independencia. Ahora, puertas adentro, se mofa de que el Banco Central y el Ministerio de Economía lo manejen dos socios de una misma financiera. Que eso es lo que son Caputo y Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, su socio en Anker, la financiera que desarrolló el nuevo edificio enfrente del hipódromo, que todavía tiene bastante flojos los papeles para ser inaugurado. Ahora, esta bola de pesos o bomba de las LELIQs o lo que sea, que tiene como origen, recién te mostraba la evaluación ex post del FMI, tiene como origen la anterior gestión de Sturzenegger, es algo que ellos dicen haber empezado a desarmar. Y por ahora no desarmaron. De aquellos meses también se recuerda mucho esta foto, ¿no? La de Federico Sturzenegger
con Demian Reidel, un hombre que ahora también es asesor de Milei, y con Lucas Liach, que en las sombras trabaja con Sturzenegger y que entró un montón de veces a la Quinta de Olivos en estos 6 meses según los registros oficiales. Esa foto algunos la hicieron taza, incluso no taza de interés, sino taza de tomar el té, porque claro, mirá lo que decía. Decía que la inflación iba a ser del 10%, más menos 2 en 2018. ¿Y sabes cuánto fue la inflación en 2018? Sí, fue 50%. Claro, esto que estás viendo acá atrás mío fue el más ostensible fracaso de Federico Sturzenegger como policy maker. La meta del año anterior también la había pifiado, había dicho 17% y terminó siendo del 25%. Pero en la tribu de economistas y financistas que rodea a Milei, dicen, bueno, esta relación no tiene el mejor destino. Todo ministerio de desregulación, de modernización, está llamado a chocar con otros porque tiene opinión, pero no tiene función para decidir. A Sturzenegger le dejaron 27 atribuciones en su ministerio de transformación del Estado, pero lo que no está claro es cuánto va a incidir en la macro. ¿Cuánto va a incidir en la macro? Hoy a Sturzenegger le preguntaron justamente por su relación con Caputo y dijo esto. Pero, ¿con Caputo todo bien? Porque se rozan en algunas competencias. No nos rozamos y tenemos una relación excelente. Y es como, pues me decía el otro día un amigo de otro país, me decía, yo cuando leo las noticias de Argentina me llama mucho la atención, porque todas las noticias son sobre personas. No son sobre competencias, no son, ¿entendés? O sea, como si hay un conflicto entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, que es un conflicto obvio y, digamos, muy común. El rum es que ustedes se detestan entre sí. Absoluto, y que... En absoluto, no, en absoluto tenemos una excelente relación de trabajo, una excelente relación personal. Tenemos un presidente que ha delimitado muy bien las competencias. Yo en lo personal estoy feliz con la competencia que tengo y así que tenemos mucho para trabajar en conjunto. Así. Bueno, Sturzenegger dice que no se va a pelear con Caputo, que sus competencias están bien delimitadas, pero repito, puertas adentro, critica, por ejemplo, que Caputo se está enamorando del cepo. Una frase que decía entonces y que repite ahora es: dólares no faltan, faltan a este precio. Claro, alguien que cree de verdad, como Milei, en la preeminencia de los mercados, en la necesidad de desregularlo todo, mal puede apoyar la continuidad de un control de cambios como el férreo control que tiene Caputo. De hecho, la bicicleta financiera a la que se está subiendo Caputo es una bicicleta con rueditas, porque él mismo dice, incluso aunque nos la peguemos, no la vamos a pegar tan fuerte como aquella vez, porque está el cepo cambiario. El mismo cepo cambiario del cual dijeron 1000 veces que no iba a permitir crecer nunca a la economía. Ahora, fíjate vos, dicen haber limpiado el balance del Banco Central. Acá tenés una foto del Banco Central que sacó la consultora Equilibra. Esto era el pasivo del Banco Central en noviembre de 2023. Eran pesos constantes de hoy, 70 billones de pesos. Hoy ese pasivo se redujo, es cierto, a 63 billones de pesos. Lo que se redujo ahí arriba que ves, 7.6 billones de pesos, es por la licuación, porque se licuaron los depósitos de quienes tenían pesos en el sistema financiero por una tasa que fue muy por debajo de la inflación en estos meses. Ahora, lo demás fue deuda que traspasaron de bolsillo, como dice Martín Rapetti de Equilibra. Lo que estás viendo ahí es, por ejemplo, 8.3 billones de pesos que se pasaron a Bopreal, deuda en pesos que se pasó a deuda en dólares, aprovechando el subterfugio de un bono pensado primero para saldar las deudas de los importadores con sus proveedores del exterior, pero que después abrieron a que se pudieran comprar adicionalmente a eso. Tenés los 19 billones de pesos de los famosos puts, que es deuda que se pasó
al Tesoro, pero que los bancos pueden optar por venderle al Banco Central en el momento que quieran, cuando surge un pánico. Y los 17 billones y medio que permanecen como pasivos remunerados son los que ahora le van a pasar también al Tesoro. Lo de abajo es el circulante, es la base monetaria. Es una pequeña parte del pasivo del Banco Central que efectivamente encierra un problema y que había que encarar con un plan de estabilización robusto, ni con los parches de Sergio Massa del año pasado, ni con la brutal dolarización y estatización de deudas que generó la política de Bausili en estos meses. Claro, vos me decís, ¿tan grave es lo de la deuda? Sí, es grave. Sí, es grave. Porque Caputo, el plan que tiene es bajar el riesgo país y refinanciar la deuda, patearla para adelante. Por eso este riesgo país arriba de 1.500 puntos le da abajo de la línea de flotación al ministro de Economía. Por eso los rumores de que Sturzenegger viene a desalojarlo. Porque la línea de tiempo de los vencimientos es esta que vas a ver ahora y es muy preocupante. Muy preocupante. Son vencimientos, mirá, los que se producen solamente en este segundo semestre de 2024, vencimientos que por títulos públicos insumen 2.800 millones de dólares. Al Fondo Monetario otros 2.000 millones de dólares. Ya este mes hay que pagarle lo que nos mandaron el mes pasado y ahora empezar a hacer pagos netos. 1.200 millones de dólares del Bopreal. Este bono nuevo, esta deuda nueva que se generó en dólares en el Banco Central, pero que es parte de los dólares que hay que juntar para pagar deuda. Y 23.075 millones de dólares en deuda en pesos. Esa deuda en pesos, la mitad está en manos del sector público, podría refinanciarse más o menos sencillamente, pero la otra mitad no. Y ahí, en parte, está el talón de Aquiles de Caputo. Claro, si vas un poco más adelante, te encontrás con que el año que viene, antes de las elecciones, vencen otros 22.000 millones de dólares en deuda en pesos. Pero también hay que garparle al Fondo Monetario 2.000 más, hay que garpar en títulos públicos 9.000 y pico más y hay que garpar en Bopreal 1.300 más. Y si sumás los de después de los comicios, los de noviembre y diciembre del año que viene, te vas a encontrar con otra pequeña montañita de deuda en pesos que está ahí graficada en amarillo. Es un horizonte muy complicado para el ministro de Economía. Es un horizonte que Federico Sturzenegger sabe lo complicado que es. Y es un horizonte en el cual la fragilidad financiera de estas últimas 2 semanas va a presionar mucho. Porque decían que era la ley Bases la que tenía que aprobarse para que bajara el pánico. Decían que era el paquete fiscal que tenía que asegurar que el déficit se iba a seguir recortando y que se iba a mantener a raya, pero no alcanzó. Y el dólar aumentó este 40% en el paralelo, del cual ahora promete no bajar. Ahora dicen que con el acta de mayo y con las desregulaciones de Sturzenegger va a volver el favor de los mercados. Será cuestión de esperar y ver. Hoy no vamos a hacer entrevista porque estamos esperando el acto de Tucumán, donde en un ratito va a hablar el presidente Javier Milei. Me acompaña Gaby Vulcano, por supuesto, como todos los lunes. Gracias, Gaby. Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Javier Milei, en esta firma del Pacto de Mayo, le está proponiendo a los gobernadores y a la dirigencia política de la oposición 10 puntos para llevar adelante por lo menos en los próximos 3 años. Ajá. Obviamente que el presidente está pensando más allá, pero les dice, por lo menos en estos próximos años en que yo voy a estar al frente del Ejecutivo Nacional, les propongo estos 10 puntos. Les vamos a contar de qué se tratan, qué se estuvo hablando, qué está pensando el gobierno en cada uno de estos puntos, porque a simple vista aparecen algunas cuestiones que ya están en la Constitución Nacional, otras que son simplemente generalidades, pero ya hay conversaciones y negociaciones respecto a algunos de estos puntos que hoy van a firmar los gobernadores con el presidente de la Nación. ¿Qué medidas puede anticipar este Pacto de Mayo? Es lo que en un ratito te va a contar Gaby Vulcano. Está Diego Leuen allí en el móvil de C5N. Vamos, ¿hacemos un corte ahora? Bueno, hacemos...
Breve corte y ya mismo el móvil de C5N exclusivo desde allá y el acto con el presidente y los gobernadores. Gracias por quedarse. Estamos efectivamente aguardando la firma en un ratito nada más del Pacto de Mayo entre el presidente Javier Milei, los gobernadores que se prestaron a asistir y el único expresidente electo que está ahí, que es Mauricio Macri, ¿no? En medio de la interna del PRO, algo que divide aguas justamente entre él y Patricia Bullrich, también presente allí. Esto es en la explanada exterior, sobre la calle de la Casa Histórica, la conocida como Casita de Tucumán. No le gusta que le digan así a los tucumanos, pero ahí se ve la parte VIP, ¿no? La parte a la que no pueden acceder los que están asistiendo como simples civiles a esto. Hubo algunas protestas también, de las cuales le quiero preguntar a Diego Leuen, nuestro enviado especial, allí en el móvil de C5N, a metros de esto que está ocurriendo y que estamos viendo también con nuestra cámara exclusiva. Diego. Sí, exactamente, Ale, porque se acercó a nosotros hace minutos nada más una mujer que pertenece a movimientos sociales, que había estado en las protestas que se realizaron en la Plaza Irigoyen en la tarde de hoy, que terminaron alrededor de las 9 de la noche, y nos contaba que habían 5 o 6 personas que fueron detenidas y que no sabían dónde estaban, que estaban intentando averiguar en qué comisarías se los habían llevado. Entonces se nos acercó a nosotros para ver si nosotros podíamos ayudarlos a averiguar eso. Recordemos que los movimientos sociales se juntaron en la Plaza Irigoyen, pero ni siquiera intentaron llegar a donde va a realizar el acto el presidente de la Nación, porque sabían que no los iban a dejar pasar y que los iban a echar por la fuerza. Era impresionante ver la cantidad de fuerzas provinciales que estaban en los alrededores de esa movilización. Ahí estamos viendo, Diego, las imágenes de la represión. Esa es la policía de Osvaldo Jaldo, la policía tucumana. Mirá la violencia con la cual... Bueno, yo no sé si quisieron... No sé si quisieron hacer cumplir el protocolo de Patricia Bullrich, si estaban sobre la calzada los manifestantes, pero... ¿Qué te pasa? Pero bueno, aquí las primeras imágenes que recibimos de un acto blindado, ¿no? Un acto... ¡Hijo de puta! Sí. Bueno, ahí vemos los entredichos también. ¿Qué más se ve por ahí, Diego? Sí, exactamente. Es un acto totalmente blindado y no ha venido tanta gente tampoco a las inmediaciones de este vallado, que es tremendo. Sí hubo mucha gente en el festival que hubo en la plaza principal. Ahí sí hubo mucha gente porque tocó el Chaqueño Palavecino, porque también estuvo Gladys la Bomba Tucumana. Te quería nombrar algunas de las fuerzas de seguridad provinciales que estaban abocadas a este operativo y que estuvieron en ese momento también. El CERO, que es el Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones, la Policía de Protección Ciudadana, el GEAM, que es el Grupo Especial de Apoyo Motorizado, Infantería, el Grupo Operativo de Contención, Tránsito y la Policía también de San Miguel de Tucumán. Todo esto para blindar, para proteger al presidente de la Nación, que pasó por aquí, te diría, no sé, a 70 kilómetros por hora. Había gente que estaba queriéndolo saludar, cantaron el himno, quisieron por lo menos verlo, pero él pasó rápidamente y ya se metió aquí en este vallado, en el cual solo ingresan algunas personas que están autorizadas para hacerlo. Por acá ingresaron los ministros, los gobernadores, también algunos diputados y senadores y algunos invitados especiales. Está Esteban Bullrich, bueno, también está el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, bueno, el nuevo ministro Federico Sturzenegger también está al interior. Y atentos a lo que pueda llegar a pasar con la vestimenta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hay un pedido de que todos viniesen de negro? Ah, sí. Bueno, no quiero spoilear porque puede que esto cambie, pero aparentemente quieren llegar a recrear un momento que se dio hace muchísimos años con la Declaración de la Independencia. No. Estemos atentos a lo que puede llegar a suceder. Por eso no quiero spoilear, porque Dios, todo puede cambiar. Ustedes saben cómo es el presidente de la Nación, Javier Milei. Sí. Pero estén atentos
a un momento de la foto en particular que puede llegar a darse? No, necesito más, Diego, no me puedes dejar así. Estás hablando de estás hablando de una perfo, de una especie de puesta en escena, digamos. Sí, y hasta me hablaron, por eso lo digo en potencial, ¿por qué? Porque en la vida de Javier Milei todo es minuto a minuto y todo está sujeto a cambios. Sí, sí. Muchas de las cosas que se habían pautado de el lugar por donde entraban los funcionarios, los gobernadores, bueno, todo eso fue cambiando también. Entonces, por eso digo que esto es minuto a minuto. Lo que sí sé es algo que todos sabemos, que es Vox Populi, que se les pidió a todos los ministros que viniesen de negro, que van a intentar, o la intención es recrear un momento histórico y hasta han traído algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de accesorio, de indumentaria aparte, que no sé si lo han traído o no. Espectacular. Por eso tampoco lo quiero decir. Genial, que Diego. podrían llegar a ¿En serio? Espectacular. lanzar hacia el aire, pero no lo sé. Bueno, excelente trabajo. Volvemos a vos en cualquier momento, Diego. Gracias. Me parece que hoy no va a hacer falta que ponga al aire la sección Noticias Bananeras de Nahuel Prado. Se van a hacer solas. Gaby, contame, ¿qué anticipa este pacto? ¿Qué medidas? Porque recién estábamos viendo el frío que está pasando la gente que está esperando ahí. Unos que no se prestaron a esto fueron los jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Así es, los jueces de la Corte Suprema de Justicia avisaron que no iban a participar de este acto del Pacto de Mayo. No me los hago actuando a No. Lorenzetti, a Rosenkrantz, ¿no? Así, digamos, haciendo como es un lanzamiento de... Es difícil, la mayoría de los expresidentes decidieron también no participar, el único, recién lo mencionábamos, es Mauricio Macri y también Adolfo Rodríguez Sá. Después de los gobernadores, 18 decidieron acudir a este pedido de Milei y otros, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no. Pero pará, contame eso, contame lo que... porque vos estuviste hablando sobre este decálogo y hay una letra chica, empieza a pulirse la letra chica del Pacto de Mayo. Antes de que empiece la cadena, tirame aunque sea las primeras líneas. Lo primero que te digo, Ale, es que para casi todos los puntos de estos 10 puntos que propone el Pacto del 25 de mayo, se necesitan aprobar leyes. En el gobierno ya están trabajando en algunas de estas leyes, como por ejemplo en una segunda reforma laboral. La primera que pudieron hacer, en la que avanzaron, no se quedaron muy conformes, tiene que ver con esta reforma laboral que incluyeron en la ley ómnibus. Bueno, están pensando en una segunda reforma laboral donde puedan incidir más en la vida de los sindicatos. Hasta ahora habían arreglado, o por lo menos habían consensuado con algunos dirigentes sindicales, no con todos, pero con algunos, la idea de que no se pueda avanzar sobre los sindicatos. Bueno, podrían empezar a avanzar justamente en lo que tiene que ver con la vida sindical en esta segunda etapa de reforma laboral que te menciono. Después, obviamente, ahí entre los puntos está la necesidad o el planteo de que se mantenga el equilibrio fiscal. Hablan del ajuste, de la necesidad de mantener a raya este equilibrio fiscal. Bueno, ahí otro de los temas que vienen negociando con los gobernadores y con algunos dirigentes de la oposición tiene que ver con el financiamiento educativo. ¿Qué es eso? El financiamiento educativo, el financiamiento universitario es más dinero para las universidades, algo que le vienen reclamando desde los... No, más no, está recibiendo mucha menos. Bueno, de la ley 26.522 de comunicación audiovisual, a partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional, LIC 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena